15 de mayo del año 2022. Podemos hablar de la mente desde el punto de vista de la psiquiatría, con sus enfermedades mentales. También podemos hablar de la mente desde la psicología, que estudia el alma. Decíamos hace 8 días que la palabra psico viene del griego psique, o psique, o psiquis, como dice la gente, que significa alma. La psicología estudia el alma. Pero hoy la vamos a estudiar la mente desde el punto de vista teológico, o específicamente desde el punto de vista bíblico. La Biblia habla de la mente de diferentes formas. Habla de una mente reprobada, de una mente depravada, de una mente entenebrecida, etcétera, etcétera, etcétera. A través de este mensaje vamos a ver las diferentes menciones que hace la Biblia sobre la mente. Como médico, podría hablar de las distorsiones de la mente o de los trastornos de la mente. Pero hoy voy a hablar como teólogo y, como siempre, basado en lo que nos diga la palabra de Dios. Comencemos con el capítulo 4 de Efesios, los versículos 17 y 18. Esto digo y requiero, les encargo, les afirmo, les insisto, les recomiendo, les advierto en el nombre del Señor, que ya no anden o no se conduzcan, no se comporten como los gentiles, que ya no vivan más como los paganos, dice otra versión bíblica, que no sigan actuando como la gente sin Dios, dice otra versión moderna de la Biblia. ¿Y cómo andan ellos? El texto continúa diciendo que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto de que andan en la vanidad? O sea, en la superficialidad de su mente. Viven de acuerdo a su mente vacía, llena de pensamientos inútiles y tontas ideas. Dice otra versión bíblica, viven llenos de pensamientos frívolos y criterios totalmente equivocados. Están irremediablemente confundidos. Es importante hacer una aclaración acá. Este mensaje lo he llamado el caos mental, porque el mundo en la actualidad anda así, hay un caos mental, todo el mundo anda confundido, y en todos los aspectos, en la política, en el trabajo, en todo es un caos, en todo es una confusión. Casi podría decir que la gente no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene, ni para dónde va. Ni saben qué quieren, no tienen seguridad de nada. Y andan, como dice aquí la palabra, me encanta la palabra de Dios, por eso, que andan en la vanidad, en la superficialidad de su mente, viven de acuerdo a su mente vacía, llena de pensamientos inútiles
y tontas ideas, pensamientos frívolos y criterios totalmente equivocados. Están irremediablemente confundidos, dicen las diferentes versiones bíblicas. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Cuando la Biblia utiliza la palabra entendimiento, también pueden tomarla como mente. Tienen la mente llena de oscuridad, de tinieblas, ajenos, excluidos, alejados o separados de la vida que proviene de Dios. Caminan lejos de la vida que Dios ofrece. Y la Biblia menciona dos causas por las cuales viven así. La primera, dice el texto, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y como dice otra versión, la ignorancia que los domina porque cerraron su mente. Otra versión dice, tienen la inteligencia embotada. Satanás, recordemos que ciega, nubla, bloquea o entorpece el entendimiento, bloquea la mente. Esa es la primera razón. Y de una vez digamos una cosa, esa palabra ignorancia o ignorante, la gente la toma como una ofensa, ¿no? A veces alguien dice, no, es que él es un ignorante, y se ha tomado como una ofensa. Pero no es así. Yo soy ignorante de la arquitectura. Yo no sé nada de arquitectura, ignoro todo sobre la arquitectura. Soy ignorante en el derecho. Yo ignoro el estudio que hizo un abogado. Ignorante es que ignora algo, que no conoce algo. Y no podemos conocer todo. Entonces, ignorante es ignorar algo. Entonces, primero por causa de la ignorancia que hay en ellos, y segundo, por la dureza de su corazón, dice el texto. Otras versiones bíblicas dicen, son gente ignorante y terca, que no entiende nada. ¿Y por qué no entienden nada? Porque como la misma palabra dice, para entender las cosas de Dios se necesita discernimiento. El discernimiento ya sabemos que es la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es para tener discernimiento espiritual que se necesita tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento. Pero si no tienen el Espíritu Santo, no pueden tener discernimiento espiritual. Y la palabra lo dice, porque son personas que están alejadas de Dios. El Salmo 94:11 nos va a ratificar, a confirmar o a comprobar lo que acabamos de leer. El Señor conoce los pensamientos de los hombres y sabe que son vanidad, son superficiales. El Señor conoce la mente humana y sabe que el hombre solo piensa tonterías y estupideces. Sus pensamientos son insustanciales, son absurdos, no valen nada. Todo esto que yo menciono lo saco de diferentes versiones de la Biblia, por eso siempre les digo, hay que leer 20
la Biblia para uno analizar un texto. No podemos quedarnos siempre, como lo dije hace 8 días, con la Reina Valera 60. Yo la leo, la uso y la aplico para mis mensajes. Pero uno encuentra muchas más riquezas leyendo otras versiones también. Entonces a veces la gente se molesta. Por ejemplo, aquí donde dice, el Señor conoce la mente humana y sabe que el hombre solo piensa tonterías y estupideces. Ahí está diciendo la verdad. Pero eso lo dice una versión moderna de la Biblia, así con esas palabras. ¿Y por qué nos ofendemos? Porque es que nosotros nos creemos que somos muy sabios, muy inteligentes y que mis pensamientos son lo máximo. ¿Cómo me van a decir que solo pienso tonterías y estupideces? Pero si uno analiza cómo está el mundo, sí, es verdad. El hombre solo vive pensando tonterías y estupideces y anda, como decía el texto anterior, el de Efesios 4:17. Andan en la vanidad de su mente, en la superficialidad de su mente. Proverbios 23:7 nos viene a decir algo muy importante, de acuerdo a cómo es nuestra mente, de acuerdo a lo que pensamos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, como son sus pensamientos en su mente, así como son sus pensamientos íntimos, como piensa en su alma, así como piensa en su interior, tal es él. Así es él. Está diciendo simplemente que así como piense, así es esa persona. ¿Ya? Y aquí hago una aclaración que la hicimos hace 8 días. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Entonces, yo mencionaba lo siguiente. ¿Es que el corazón tiene pensamientos? ¿El corazón piensa? No, simplemente es que en la Biblia la palabra corazón, la palabra mente y alma, esos tres, mente, corazón, alma, se toman casi siempre como sinónimos. El corazón en el Antiguo Testamento se interpretaba como mente. No vamos a entrar ahorita en el hebreo y en el griego y todo eso, pero en el Antiguo Testamento cuando decían corazón era la mente, en muchas partes de la Biblia. Y la palabra alma, todos sabemos que el alma está constituida ¿por qué? Por la mente, la voluntad y las emociones. Algunos otros dicen el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Es lo mismo. Entonces, la mente, a veces, muchos cuando van a mencionar el alma, mencionan como mente. Por eso habla de los pensamientos del corazón. Entonces, lo que está diciendo este texto muy sencillo es: así como pienses, así serás. Como un hombre piensa, así es tu vida. Esto aprovecho también para hacer varias aclaraciones. Hay infinidad de libros con este título. Así como pienses, así serás. Así como pienses, así será tu vida. Así como pienses, actuarás en todas las cosas.
Y todos esos escritores escriben como si hubieran descubierto algo grandísimo. Todo eso está en la Biblia. A veces, a mí me gustaba mucho leer libros de autosuperación y autoayuda, esos libros motivadores de la conducta. Leí más de 500 libros, créanme, cuando andaba yo en ese caos mental, que es el título para el mensaje de hoy, el caos mental. Cuando andaba en ese caos mental, enfermo del alma y muerto espiritualmente, yo andaba buscando por todas partes una solución a mi vida. Y entonces iba a la conferencia de no sé quién, a la conferencia de sí sé cuándo, estuve con los Hare Krishnas, estuve con la Dianética, estuve con psicólogos, estuve con psiquiatras en mi adolescencia y prácticamente en mi niñez. O sea, bien chifloretico era yo. Y escuchaba yo decir esos motivadores y todavía, ahora se llaman coach. Los coach de la conducta, ¿no? Y los llevan a que den conferencias en empresas y en colegios. Y ellos dicen esto: así como pienses, así serás. Y hay gente que sale y dice: oiga, ¿sí escucharon lo que dijo ese conferencista? Uf, máximo, dicen. Eso es lo máximo. Y piensan que fue que se le ocurrió a ese señor. No, eso está en la Biblia hace mucho más de 2000 años. Lo mismo la psicología, y quiero hacer otro énfasis ahí. Yo sé que me puedo poner cansón con el tema de la psicología. A mí personalmente me encanta la psicología. Cuando yo vi la carrera de medicina, uno ve 4 materias relacionadas con la mente: psicología, psicobiología, psicopatología y psiquiatría. Cuando vi la carrera en la universidad, 6 años de teología, volví a ver psicología. Y si no es porque mi esposa está terminando la carrera de teología en la universidad y va a comenzar a estudiar psicología, si Dios lo permite, si Dios quiere, Dios mediante, en diciembre termina su carrera de teología y va a comenzar la carrera de psicología. Entonces muchos cristianos dicen: uy, pero la psicología es del diablo y no sé qué. No. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con la psicología, pero mucho de lo que está en la psicología, mucho, es de la palabra de Dios. O sea, no han inventado nada. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, yo no le digo que vaya, si usted tiene problemas en su alma, problemas, trastornos de personalidad o lo que sea, yo no le voy a decir que vaya a un psicólogo no cristiano, porque él no sabe nada sobre la palabra de Dios y no puede integrar eso. Pero un psicólogo cristiano sabe la parte de la Biblia, sabe la parte de la psicología y sabe, insisto, lo enfatizo porque para mí es más importante la palabra de Dios, porque lo dijo primero la palabra de Dios que la psicología. Él sabe que puede integrar las dos. Por ejemplo, eso: así como pienses, así serás. Se le puede decir a un cristiano, ¿ya? Y pertenece a la palabra de Dios. Pero también en la psicología está eso. Y acuérdense, psico significa alma. Psicología es el estudio del alma. ¿Y qué estudia la Biblia? El alma. Aunque la Biblia estudia también el espíritu.
la parte espiritual. Bueno, entonces no hay que tenerle miedo a la psicología. Hay mucho, vamos a ver a través de ese mensaje que hay mucho que la psicología ha copiado de la Biblia, pero no por eso podemos menospreciarla. Puede ejercitarse esa profesión junto con la parte bíblica, con la parte de Dios. Es un buen complemento, un psicólogo cristiano, teólogo. Entonces, como sea su pensamiento, así es usted. Como son sus pensamientos en su mente, así es usted. Entonces, así como usted piensa, así habla. Así como piensa, actúa. Lo veíamos también hace 8 días. La parte final del texto, que no compete para nuestro tema, dice: come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Bueno, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Porque los que son de la carne, los que siguen los pasos de la carne, ¿qué otro nombre recibe la carne en la palabra de Dios? La carne es la naturaleza pecaminosa. La carne no se refiere al cuerpo, ¿no? Hay gente que cree que la carne es el cuerpo. No, la carne es esa tendencia que tenemos a pecar, la naturaleza pecaminosa. Entonces este texto, en otra versión de la Biblia, dice: los que viven dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, dice el texto, que cuando dice piensan ya está involucrando la mente. Fijan su mente, ponen su atención en las cosas de la carne, se obsesionan con las cosas pecaminosas. La obsesión es mental. Solo se preocupan por llevar a cabo el pecado, los que viven en la carne. Pero los que son del Espíritu, Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo, los que viven controlados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Santo, piensan, fijan su mente o ponen su atención en las cosas del Espíritu, se concentran en los deseos del Espíritu, se interesan solo en las cosas que agradan al Espíritu, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Dice el versículo 6: y el ocuparse de la carne o la mente puesta en la carne o la mentalidad de la carne, el dominio de la naturaleza pecaminosa es muerte. Recordemos que Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La mentalidad pecaminosa lleva a la muerte. ¿A cuál muerte? Porque aquí ese texto no se refiere a la muerte física. La mentalidad pecaminosa lleva a la muerte espiritual. La muerte que es separación. La muerte espiritual es estar separada de Dios. O sea que está muerto espiritualmente. Una persona puede estar muerta espiritualmente aquí en la tierra. Pero el problema es que puede haber una separación eterna de Dios. O sea, la muerte espiritual eterna.
que esa sí es la verdadera paga del pecado, la separación eterna de Dios, lo que la Biblia llama el Apocalipsis la segunda muerte, o el lago que arde con fuego y azufre. Continuemos. Pero el ocuparse del espíritu con mayúscula, dice otra versión bíblica, la mente puesta en el espíritu, permitir que el espíritu controle la mente, la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Tener la dirección mental del Espíritu Santo lleva a la vida eterna y a la paz. Versículo 7. Por cuanto la mentalidad de la carne siempre es enemiga de Dios, o digámoslo como dicen las otras versiones, la mente puesta en la carne, o la mentalidad pecaminosa, siempre es enemiga de Dios, porque no se somete, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Y otras versiones bíblicas dicen, ni siquiera es capaz de hacerlo, o sea, someterse a la ley de Dios. Ni puede ni quiere someterse a la ley de Dios. Cuando alguien se interesa, o mejor, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, no le interesa obedecer la ley de Dios. Y aquí vamos a complementar lo que acabamos de hablar, de la mente puesta en la carne y el que no se somete a la ley de Dios. Complementamos con Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Dice, porque según el hombre interiormente, en lo íntimo de mi ser, y una versión bíblica dice, en mi mente me deleito en la ley de Dios. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero veo que, el versículo 23, pero veo que hay otra ley en los miembros de mi cuerpo. Una ley diferente, algo que se opone a mi capacidad de razonar. ¿Dónde está el razonamiento? En la mente. Algo que se opone a mi mente. La ley del pecado, la cual se revela, lucha, combate o hace guerra contra la ley de mi mente. Acuérdense que la mente se deleita en la ley de Dios. Y esta ley del pecado dice que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, me encadena, me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Hay una lucha. Mi mente se deleita ¿en qué? En la ley de Dios. Pero hay otra ley, que es la ley del pecado, que me hace prisionero, me cautiva
me hace esclavo del pecado, el pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Y el versículo 24 dice, miserable de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? ¿Quién me podrá liberar? Viene la aclaración en el versículo 25. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el énfasis, que a mí me encanta que quede bien claro todo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo o me someto a la ley de Dios, pero con la carne, con mi naturaleza pecaminosa, o como decíamos en un texto anterior, con mi mente puesta en la carne, sirvo a la ley del pecado. Estoy esclavizado a la ley del pecado. Hace 8 días hablamos de que el único, y como lo dice el versículo 25, solamente Dios nos puede liberar de esa esclavitud del pecado, ¿no? El Señor Jesucristo nos libera, nos hace libres del poder del pecado en nuestras vidas. Y entonces vamos a ver cómo es la mente puesta en la carne, o cómo nos lo confirma la palabra. La palabra es hermosa, eso todo lo encontramos, todas las dudas que tengamos, la misma Biblia nos las resuelve. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Y como ellos no aprobaron, no quisieron o no tuvieron a bien tener en cuenta o reconocer a Dios, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y otras versiones dicen a una mente depravada, a la depravación mental, dice otra. Dios, como no quisieron tenerlo en cuenta, Dios los abandonó a sus perversos pensamientos, a sus tontos razonamientos, dice otra versión bíblica. Es como si Dios dijera, ¿no quieren nada conmigo? ¿No quieren saber nada de mí? Listo, entonces yo los abandono para que hagan lo que se les dé la gana. ¿Quieren seguir pecando? Listo, no hay problema, sigan haciéndolo. Y los entrega, los abandona a sus mentes depravadas. Una mente depravada, hay muchos ejemplos en Colombia. Uy, pero es que usted, Juan Salvador, ¿cómo habla usted mal de Colombia? Pero ¿qué culpa tengo? Si es que se ven unos casos, pero impresionantes. Ni a Steven Spielberg se le ocurre una película así. Esta semana, a una señora de 65 años la violaron y la empalaron. Ya saben qué es empalar, ¿no? O por la vagina o por el ano, y soy crudo para decir las cosas. Porque hay gente que ve los noticieros o noticiarios y es como si estuvieran viendo una novela, ¿no? No les da nada. El mundo está
así mentalmente, que ya ven las cosas y son como zombies, que empalaron a una señora de 65 años después de haberla violado. Hombre, una anciana, violada, empalada. Y eso que no cuento todas las cosas, porque se me irían por lo menos 3 horas para contar, para hacerle un resumen semanal de todos los hechos colombianos. Esos son mentes depravadas. Y a veces decimos, como lo dije hace 8 días y lo repito, porque no permito que sigan diciendo esas tonterías. Colombia es uno de los países más bendecidos. No, hombre. Ahora ya aprobaron, o sea, ya se aprobó el aborto, ya se aprobó no sé qué, se aprobó el matrimonio, no sé cuándo, se aprobó aquello, o tal, que la eutanasia, bueno, esta semana aprobaron el suicidio asistido. Antes era la eutanasia, hay una diferencia, ¿no? Ahora es el suicidio asistido. Y entonces, tanto la eutanasia como el suicidio asistido debe intervenir un médico. No falta sino que digan que nosotros los médicos tenemos la obligación de hacerlo, como cuando pretendieron que todos los médicos teníamos que hacer los abortos que había aprobado la Constitución. Lindo, ¿no? Y a un médico hace años, en una famosa clínica de Bogotá, se negó a hacer un aborto por objeción de conciencia, como se dice, y lo querían emproblemar las autoridades, que era obligación, y él dijo, no, renuncio, y renunció a la clínica. Ah, no, yo tengo que ser cómplice de todos los asesinatos que les dé la gana hacer. Hasta allá ha llegado la maldad, como hablábamos hace 8 días, el tema del aumento de la maldad. El que quiera verla, ahí está en YouTube. Y hasta donde la mente depravada. Bueno, y entonces Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen, para hacer cosas indebidas. Permitió que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y aquí viene una pequeña listica de todo lo que hacemos los seres humanos, que a veces decimos que nosotros no somos pecadores, nosotros no hacemos maldades. Miremos si no está usted en alguna parte de esto. Yo estoy ahí, yo nunca me saco, yo me echo el agua sucia siempre. Siempre he dicho que yo fui el más pecador y continúo siendo. Versículo 29. Se atestaron, se llenaron, se atiborraron de toda clase de injusticia, fornicación, o sea, inmoralidad sexual, perversiones, avaricia y maldad. Están llenos o repletos de envidia, homicidios, contiendas, o sea, pleitos, peleas, disensiones, engaños, o sea, fraudes, trampas y malignidades, malicia, mala intención. Son murmuradores, chismosos, detractores, es decir, calumniadores, hablan mal de los demás, aborrecedores o enemigos de Dios, injuriosos o insolentes, soberbios, altivos, y aquí caen todos estos sinónimos: arrogantes, jactanciosos, orgullosos, altaneros, fanfarrones, fantoches, vanidosos, inventores de lo malo,
Me encanta esa parte. Se ingenian maldades e inventan nuevas formas de pecar, nuevas maneras de hacer el mal. Y lo repito como hace 8 días. Aquí en Colombia hay una creatividad para el mal que, si emplearan esa creatividad para hacer el bien, sería el mejor país del mundo. Para lo malo es una creatividad, eso se inventan todo lo malo. Desobedientes a los padres, necios, o sea, insensatos, sin entendimiento, no entran en razón, desleales, o sea, indignos de confianza, no cumplen su palabra, lo que prometen, sin afecto natural. Es decir, insensibles, sin amor, sin cariño por nadie, implacables, o sea, crueles, despiadados y sin misericordia, no tienen compasión de nadie. Esta semana dieron el último informe de que van 16 muertos que han encontrado en bolsas de la basura, descuartizados con signos de tortura y con tiro de gracia. 16 en menos de 2 semanas. Ese ejemplo, todos esos ejemplos también sirven para el mensaje o la enseñanza de hace 8 días sobre el aumento de la maldad, ¿no? 16 embolsados en bolsas de basura, amarrados de pies y manos y algunos descuartizados. Y entonces la semana pasada leímos un texto que era muy similar a este, Marcos 7:23. Y Marcos 7:23 a todos estos pecados lo llama maldades. Dice, todas estas maldades, o sea, esta listica, y la de Marcos 7:23, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Salen de dónde? Del alma, del corazón, de la mente. Porque es que antes de convertirnos a Cristo, ¿qué teníamos en la mente? Y aún tenemos residuos de eso. ¿Qué teníamos en la mente? Basura, porquería, inmundicia. Todo lo que traíamos desde nuestro nacimiento y desde el embarazo. Toda esa porquería guardada en nuestra mente. Todas las enseñanzas, todo lo que nos inculcaron fuera falso, nos lo inculcaron desde niños. Y aún así de adultos, toda la porquería que enseñan en los noticiarios o noticieros, en las novelas, en las películas. A mí me da risa que esta semana también yo veo mucha televisión, programas de debates, noticieros me los veo como 8 diarios, porque a uno se le escapa una noticia, entonces la veo en el otro. A uno se le escapa otra noticia de Bogotá, entonces la veo en City TV, y así. Y resulta que todos buscando la causa del aumento de la maldad. Eso no lo dije hace 8 días. Hoy estoy ampliando un poquito y complementando.
y que por qué los niños prácticamente ya se están dando puñal en los colegios. Ya todos los chinitos andan armados con puñal y se citan a la salida del colegio y se dan puñal y se citan, y eso las niñitas se agarran del pelo y se... Uy, no, eso es grotesco ver esos noticieros colombianos. Yo veo noticieros de otros países y yo no veo lo que ocurre en Colombia ahora. Sin embargo, dicen que es un país bendecido, ¿no? Algunos pastores. Y entonces, ¿que por qué el bullying? El matoneo, ¿que por qué hay eso? ¿Que por qué llegan niños agresivos al colegio, perdónenme la expresión, a darle la jeta a los más bobos? Porque siempre hay uno que encarama a los otros. ¿Ya? ¿Que por qué llega uno que es lleno de vulgaridades y ya tal? Ahora están preocupados porque ya van varios o bastantes casos de niños, compañeritos, violando a sus compañeras, entre varios. La última denuncia fue de una pelada de 13 años que llevaba ya tiempos en que los compañeros la llevaban para un baño en el cuarto piso del colegio y la violaban entre varios. Pero llevaba bastante tiempo, más de un año. ¿Qué es todo eso, verdad? Eso es una mente depravada de niños. Ya nacemos siendo malos. La palabra lo dice y lo he hablado en muchas predicaciones. Ya nacemos siendo pecadores y llenos de maldad y muertos espiritualmente. ¿Sí? Pero eso empieza también en el hogar. Un niño que sea vulgar, que sea grosero desde niño, que llega al colegio así, lo digo por un hermano mío, que los hijos de él, vulgares todos desde pequeñitos, porque mi hermano era bien lengua y suelto para hablar. Después cambió, pero ya estaban los hijos grandes. Donde hay un padre borracho, el hijo, ¿cómo le dice usted que por qué es borracho si el papá es borracho? Donde hay padres fumadores o uno de los dos es fumador, el hijo es fumador. Todo eso arranca desde el hogar. ¿Ya? Todo en la niñez y en la adolescencia influye muchísimo el hogar, influye muchísimo el medio ambiente. Así hay un predicador muy famoso que dice que no tiene ni siquiera estudios yo creo que ni de bachillerato será, y hablando de psicología y de todas cosas. No, influye, obvio. En mí influyó el medio ambiente en que fue mi niñez y el trato que recibí de mi padre y de mis hermanos en la niñez. Si no hubiera sido porque conocí a Dios, ahorita sería la misma charla de hace 24 años, conocí al Señor, de ahí para atrás. Bueno, entonces todas estas maldades, eso empiezan desde el hogar. Ya las traemos de nacimiento, acuérdense, ya somos malos de nacimiento, pero eso se va incrementando por muchos factores. Tito capítulo 1 versículo 15, este texto es muy hermoso. Dice, todas las cosas son puras para los que son puros, para los de corazón puro, pero para los corrompidos, contaminados o impuros e incrédulos, nada es puro. Para los corruptos e inconversos, para los que son impuros y no aceptan la fe, no hay nada puro. Y mire esta belleza que dice el texto. Pues hasta su mente, su manera de pensar y su conciencia
están corrompidas, depravadas, impuras, contaminadas. Los que viven sin Cristo solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. ¿Cómo así les remuerde? ¿Es que el remordimiento es válido en la Biblia? No, es que esta versión está queriendo decir lo siguiente: uno debe arrepentirse, ¿cierto? Pero ellos están tan mal que ni siquiera el remordimiento sienten. El remordimiento es ese, las lágrimas de cocodrilo que dicen que no lo vuelven a hacer ni lo repiten. Y por eso dice así, un poquito sarcásticamente esta versión. Y por eso es que veíamos en Romanos 1:28, ¿se acuerdan? Que lo leímos hace un momento. Dice que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los abandonó a una mente depravada para que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y por eso Proverbios 17:20, en la versión bíblica, palabra de Dios para todos, dice: el de mente corrompida jamás prosperará. Léanlo. Solamente en esa versión dice exactamente así. Oye, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque ¿cómo puede hacer la gente para cambiar? Para sacar toda la porquería de su mente. Como yo llevo 24 años sacando toda la porquería y no he terminado. Pero he cambiado mucho, como siempre lo digo. No estoy jactándome, al contrario, estoy diciendo que todavía me falta muchísimo. Es que nunca terminaremos. No hay ninguno que diga: no, yo ya desayuno con el Señor todos los días. Hay pastores que dicen así: esta mañana me levanté y en mi devocional con el Señor estuvimos hablando, dicen, y me habló y me dijo, y duramos como una hora hablando. No, seguimos siendo pecadores y debemos de darnos las de santos, 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 que podemos hacer muchísimo, luchando cada día por ser mejores, mejor testimonio de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos ahora? Fácil. Romanos capítulo 12, versículo 2. 12:2 de Romanos. No se conformen a este siglo. Otra versión dice: no se conformen a este mundo. No se adapten a las costumbres de este mundo. No se amolden al mundo actual. No adopten los criterios del tiempo presente. No imiten las acciones del hombre actual. No vivan según el modelo mundano. Ahí les dije 6 versiones bíblicas. Sino transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de su entendimiento. Más claro, transfórmense mediante la renovación de su mente. Hay que renovar la mente. ¿Qué es renovar? Hacer nueva la mente. Hay que renovarla, hacer nueva, hacerla de nuevo, mejor dicho, la mente. Es volver a novar de nuevo, nuevo. Hay que volver a hacerla. Entonces, esto es otro puntico que viene en la psicología. Pero siempre hago el énfasis: la psicología lo tomó de aquí. Así no sepan que lo tomaron de ahí, de la Biblia. Pero eso ya estaba escrito en la Biblia hace
psicólogos de tiempo. ¿Ya? La psicología también le dice, no, es que tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Sí? Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu vida. Pero está en la Biblia. Por eso le digo que sería un buen complemento, un buen psicólogo, teólogo. O sea, complementando lo que se puede complementar, porque no toda la psicología, vuelvo y digo, repito, no estoy de acuerdo con toda la psicología, pero hay bastante. La versión Dios habla hoy, me encanta que dice en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Eso también lo dicen esos coaches, en sus conferencias. Dicen, no, es que tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso está en la Biblia hace tiempos. Pero ellos lo dicen como si se les hubiera acabado de ocurrir, ¿no? Y la gente aplaude. Y se lo creen al coach, pero si uno lo dice de la Biblia, no lo creen. Eso es lo chistoso. O sea, para hablarlo en términos de computación y términos modernos, hay que formatear la mente. Formatea tu mente, una versión moderna que diga así. Sacarle toda la basura, sacar toda la basura que hay en la mente y meterle todo nuevo, nueva información. Y eso se puede hacer, claro. Uno va sacando toda la basura a medida que estudie, medite, escudriñe la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo eso va entrando en nuestra mente. Va sacando la porquería porque usted también va a colaborar, porque si de verdad se convirtió a Cristo, se va a alejar del pecado. O por lo menos de todo lo que hacía antes de convertirse a Cristo, ¿no? Y no se queda en que es un cristiano carnal. Quiero pedirles que me perdonen, por favor, porque hubo un problema en la grabación del video, del mensaje, una falla en la cámara y tuvimos que detenernos. Voy a continuar donde íbamos y decíamos que para hacer el cambio en nuestras vidas, el cambio de mente, tenemos que transformar, renovar nuestra manera de pensar, y hablábamos de que hay que formatear la mente como en computación. O sea, hay que eliminar toda la basura, estoy enfatizando en esto, que tenemos en nuestra mente, toda esa porquería, esa inmundicia que nos acompañó durante muchos años antes de convertirnos a Cristo, y introducir nueva información al disco duro, como en un computador. Y decía que lo hacemos por medio de la palabra de Dios. A medida que vamos sacando toda esa basura que teníamos almacenada de nuestra niñez, de nuestros traumas, de nuestros conflictos, toda la información falsa que nos dieron, todo lo que quisieron introducirnos que quedaba grabado en nuestra mente desde nuestra niñez, se va a reemplazar con la palabra de Dios que lo decía, es viva y eficaz, y va penetrando en nuestra mente y va limpiando, y va entrando toda esa nueva información al punto que
Con el tiempo nos damos cuenta que estamos actuando diferente, estamos actuando bajo los parámetros de la palabra del Señor. Y terminaba el texto, o termina diciendo, para que compruebe cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa parte pues no nos compete para el mensaje, la leo rápidamente. Y vamos a complementar este Romanos capítulo 12, versículo 2, con Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Estos versículos de Efesios también nos van a decir cómo es que podemos cambiar. ¿Sí? Entonces dice, en cuanto a su pasada o antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? O sea, lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo en forma verdadera. Despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa que está corrompida por los malos deseos, dice otra versión bíblica. Y otra versión dice, desháganse del poder de la carne que habita en ustedes, que habitaba en ustedes. Desháganse de los malos deseos, las pasiones, la sensualidad y el engaño. Eso hay que hacer. Despojarnos de ese viejo hombre, lo que éramos antes de nuestra verdadera conversión. Y dice el versículo 3, confirmando lo que dice Romanos 12, 2. Y renuévense en el espíritu de su mente. Sean renovados en la actitud de su mente. Dejen que el Espíritu les renueve sus actitudes y sus pensamientos. Cambien completamente su manera de pensar y sean honestos y santos de verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice, lo que nos quiere decir, renuévense en el espíritu de su mente. Y santo de verdad. Bueno, y vamos a ver, ya que hemos enfatizado tanto en eso, que hay que renovar la mente. Y vamos a entender también otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado con las mentes en la actualidad? Aparte de que nacemos pecadores, ya nacemos con la maldad, ¿qué es lo que ha contribuido o algo que contribuye mucho a eso, ¿no? Dice, Segunda de Corintios 4:4. Es que hubo un pequeño caos también aquí. Y dice otra versión, aprendan a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que menciono que ha contribuido muchísimo para que
la gente viva en ese caos mental y sin querer saber nada de las cosas de Dios. 2 Corintios 4:4, repito, dice: Satanás, el Dios de este mundo, o como dice otra versión, el Dios de este siglo, el Dios de esta edad presente, pero lo dice Dios con minúscula, ¿no? O como lo llamó el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llamó a Satanás en 2 o 3 versículos de Juan. Dice: el príncipe de este mundo. Y nosotros sabemos que en una de las cartas de Juan, creo que es primera de Juan 5:19, dice que Satanás tiene el dominio o el control sobre el mundo entero. Él controla el mundo entero. Dice que Satanás ha cegado, entorpecido, o como digo yo, embrutecido el entendimiento o la mente de los incrédulos. Está refiriendo a los incrédulos, ¿no? Ha bloqueado los pensamientos de los que no creen. Ha nublado la inteligencia de la gente que no tiene fe en Cristo. ¿Para qué? Para que no les resplandezca, no puedan contemplar la luz o la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no los ilumine el resplandor del Evangelio que habla de la gloria de Cristo. Son incapaces de ver la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso. Si tienen cegado o entorpecido el entendimiento o la mente, dice otra versión bíblica, no pueden entender el glorioso mensaje evangélico de Cristo, el cual es la imagen viva o exacta de Dios. O sea, Satanás les bloquea la mente. Entonces, los incrédulos, los ateos, tienen dos problemas. ¿Sí? Dos problemas graves. Un problema, que ya nacemos pecadores, llenos de maldad, muertos espiritualmente, separados de Dios. ¿Ya? Y segundo, Satanás llega y toma. Les bloqueo la mente para que no puedan aceptar nada de las cosas de Dios. No puedan ni siquiera entender ni papa del Evangelio que habla de la gloria de Cristo. Y el apóstol Pablo, o quiero hacer una aclaración antes de leer este siguiente texto que está relacionado con este de 2 Corintios 4:4. Hay predicadores, yo escuché dos predicadores diferentes en la misma iglesia, dos pastores de la misma iglesia. Uno que dijo, es que uno no debe hablar de Satanás en una predicación que esté hablando de Cristo, que las predicaciones no son para hablar de Satanás. Claro que sí, porque si sabemos que Satanás bloquea el entendimiento, la mente, no solamente los incrédulos, a veces trata de entorpecer el entendimiento de cristianos. Entonces esto nos previene, nos tiene con las pilas puestas. O sea, esta es información valiosa. Hay que nombrar a Satanás. Y el otro pastor de la misma iglesia un día dijo, es que esos que hablan de Satanás en las predicaciones son predicadores infierneros. Infierneros. No, hay que mencionarlo, porque este 2 Corintios 11:13 es un complemento del anterior. El apóstol Pablo tenía miedo
sentía un temor. ¿Temor de qué? Dice el texto: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Y la está nombrando Pablo. Y Pablo habla de 2 Corintios 4:4, de Satanás. Y muchos otros mencionan a Satanás. Entonces es imposible que no se mencione. No por resaltarlo, sino para, como dicen, para hundirlo, para que conozcamos las artimañas, las acechanzas, las estrategias, las manipulaciones que él trata de hacer en la mente, porque el sitio preferido de Satanás para actuar es en la mente. Él es el que le pone todas esas ideas de que usted es poca cosa, de que usted no sirve para nada, que suicídese. Eso suicídese, que usted ya no sirve. Entonces, o le dicen a un muchacho, como lo dije hace 8 días, vaya, coja una ametralladora y mate 10 compañeros y 5 profesores de la escuela. Y van y lo hacen. Después lo declaran esquizofrénico, porque tenía alucinaciones auditivas. Los esquizofrénicos tienen alucinaciones auditivas. Dicen que mataron a la mamá porque hubo una voz que le dijo que la matara. Entonces, Satanás es experto en eso, en hacernos. Con los cristianos verdaderos le cuesta trabajo, porque uno ya sabe, pero con una persona que no tenga conocimiento bíblico, que no esté madura en Cristo, lo coge y lo convence de lo que él quiera. Entonces, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también, o de la misma manera, sus sentidos, o sea, le está diciendo a sus seguidores en ese momento, a creyentes, por eso era el temor, ¿no? Sus sentidos, sus mentes, sus pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que sus mentes sean desviadas o corrompidas de la fe y de la completa devoción a Cristo. Temo que los pensamientos de ustedes se aparten del compromiso puro y sincero con Cristo. Ese es el temor de Pablo. ¿Y temor por qué? Porque eran sus seguidores, y él no quería que fueran a fallar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos va a hablar cuál debe ser nuestra meta si somos cristianos verdaderos. Y comienza diciendo: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién podrá enseñarle o instruirlo? ¿Quién puede darle consejos? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Todas estas preguntas también las pueden encontrar en Isaías 40:13. O sea, ¿quién conoce la mente del Señor? Nadie. Pero el texto continúa diciendo: sin embargo, o sea, a pesar de que nadie conoce la mente del Señor, nadie puede conocer sus pensamientos, nadie lo puede instruir, nadie le puede enseñar, nadie le puede dar consejos, nadie sabe lo suficiente para enseñarle a él. Dice: sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero aclaremos de una vez una cosa: ¿qué es tener la mente de Cristo? Rápidamente voy a decir algo y después amplío esto. Que entendemos todas las cosas espirituales al tener su mente.
tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. O sea, tener la mente de Cristo es llegar a pensar como Él, en cuanto al amor, a la bondad, a la humildad, el amor al prójimo, la caridad, la compasión o misericordia, que son sinónimos, compasión y misericordia. ¿Sí? En cuanto a todo eso, tener la mente de Cristo no es como algunos predicadores que dicen, es que tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo te puedes concentrar y puedes visualizar todas las cosas que quieras y materializarlas. Esa casa que tanto sueñas, ese automóvil, el viajar por el mundo, visualízalo y todo eso se materializará. Porque si tienes fe, todo te será concedido. La fe mueve montañas y tú tienes que creerlo y eso se materializará. Porque tienes la mente de Cristo. Imagínense esa basura. Cuando yo, como les conté, asistía a todo eso de la dianética y de la si sé cuándo y todas las organizaciones religiosas por las cuales pasé, pero también pasé por sitios de la metafísica. Eso era lo que enseñaban. O sea que hoy la metafísica cristiana pulula en nuestras iglesias. Entonces, tener la mente de Cristo no es eso, ya sabemos qué es. ¿Y qué más podemos hacer para cambiar nuestra mente? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia o contienda, las armas con las que luchamos, no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios. O sea, las armas con las que luchamos son las armas poderosas de Dios, tienen el poder divino. ¿Para qué esas armas? Para la destrucción de fortalezas. Entonces, hay que aclarar que son fortalezas en la Biblia, porque nosotros teníamos, y muchas personas tienen el concepto no bíblico de que una fortaleza es una cualidad. Por ejemplo, dicen, no, es que la fortaleza de ese ciclista es en la montaña. La fortaleza de esa persona es en la natación. O sea, las fortalezas son como ser fuertes en algo, es una cualidad. Las fortalezas en teología, en la palabra de Dios, las fortalezas son argumentos, o no llamemos argumentos, llamémoslo cosas que tenemos arraigadas en nuestra mente. Están centradas y arraigadas en nuestra mente. Y son cosas negativas, cosas malas, podredumbre, suciedades, inmundicia, que nos hacen actuar de mala manera, nos hacen actuar con la mente desastrosa que teníamos y que aún mucha gente tiene. Nos hacen actuar con una mente caótica. Esas son fortalezas. Entonces, para la destrucción de fortaleza, esas armas poderosas de Dios son capaces de derribar o destruir las fortalezas del razonamiento humano, los falsos argumentos de los que están en contra de Dios. También esto es las fortalezas que tenemos que derribar. El versículo 5 dice,
derribamos, destruimos o refutamos argumentos, especulaciones y toda altivez, o sea, todo razonamiento altivo. Esos razonamientos de cuando uno se cree puede ser la octava maravilla del mundo. Ese razonamiento de que yo tengo la razón, soy muy sabio, muy inteligente, y ustedes son unos pobres brutos. Todo eso lo derribamos, todo razonamiento altivo, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo obstáculo de arrogancia, soberbia, que impida que la gente conozca a Dios. ¿Sí? Entonces podemos complementar y decir, esas fortalezas son las que se siembran incluso, no solamente a través de toda nuestra vida, sino que Satanás llega y las aumenta cuando bloquea la mente para impedir que conozcamos a Dios. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? O sea, cautivo, o sea, capturamos todos los pensamientos inmundos, sucios, negativos, para que se sometan a obedecer a Cristo. O sea, con el poder de Dios, con esas armas poderosas de Dios, cambiamos nuestra manera de pensar y obedecemos a Cristo. Hacemos que esa mente, la antigua principalmente y la mente actual también, porque todavía hay bastante residuo de esa mente caótica que teníamos. Y todos esos pensamientos los cogemos y los llevamos cautivos para que se sometan a obedecer a Cristo. El Salmo capítulo 7, versículo 9 es un salmo muy parecido a un salmo que analizamos hace 8 días en la predicación del aumento de la maldad. Salmo 7, 9 dice, tú eres un Dios justo que prueba la mente y el corazón. Tú pruebas las conciencias y los corazones. Examinas los pensamientos y los sentimientos más escondidos. Escudriñas lo más profundo de la mente y del corazón. Conoces perfectamente el hombre interior. O sea que incluso Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Y no podemos tener guardados. No podemos seguir con una doble vida. Que yo puedo hacer algo a las escondidas, como decíamos cuando estábamos niños. Juguemos a las escondidas. Haz que yo voy a pecar, pero donde no me vea nadie. ¿Sí? Me voy a ir con mi novia, siendo cristiano, ¿no? Y ojalá sea de la alabanza. Yo sé por qué digo esto de la alabanza. Me voy con mi novia el fin de semana para una discoteca. Y después de la discoteca, de haber tomado traguito y todo eso, nos vamos para un motel donde nadie se dé cuenta. Pero Dios conoce todo eso y conoce su mente, conoce su corazón, sus pensamientos.
Dios conoce la mente para saber usted con qué intenciones hacer algo. ¿Ya? Porque a veces queremos, o sea, hacemos cosas que aparentemente son buenas y vamos tras de un interés o alguna conveniencia. Eso es muy común del ser humano, ¿ya? Porque hay tantos predicadores, porque ahora, mejor dicho, eso ponen iglesias por todas partes. ¿Será que hay algún interés económico? ¿Ven? Porque poner la iglesia y predicar, no, debe ser un hombre de Dios, debe ser un hombre muy bueno. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la conveniencia? De mí no pueden decir de lo económico, porque todos ustedes saben que jamás he hablado de que hay que dar dinero. Nunca. Pablo habla de la ofrenda que se da, que en el Nuevo Testamento hablan de la ofrenda. Ni siquiera de eso les he dicho. Porque tengo mi profesión como médico y siempre le digo a Dios gracias, me da el sustento diario y aparte de que me da el sustento tengo contentamiento con lo que me da. Mi interés no es económico. Estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, hablar de la palabra de Dios como es. Por eso mis mensajes no son agradables, porque yo no hablo de que Dios murió en la cruz para que tú seas feliz, como dijo un predicador una vez. Yo no sabía eso, que Cristo había muerto en la cruz para que el hombre fuera feliz. Bueno, y les decía que habíamos citado un salmo hace 8 días, que es lo que uno también tiene que decir y pedirle a Dios. El Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, o sea, verifica lo oculto de mi mente y mira si hay en mi camino de perversión o perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es de verdad que eso es lo que uno debería hacer todos los días. O sea, que Dios le permitiera a uno ver todos los días la cantidad de pecados y llamemos otras cosas como defectos de personalidad o malas conductas o todo eso, pero pecados o maldad que todos los días cometemos. Ya vimos la lista de las maldades, ¿no? Envidia, cosas que supuestamente la gente no tiene como una maldad. Todas estas maldades salen del corazón. La codicia, la avaricia, porque como hay gente que dice que como yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Ah, sí, pero sí son murmuradores, chismosos, calumniadores, hablan mal de los demás. Uno puede hablar mal de los demás si es para beneficiar a otros. Por ejemplo, hablar las cosas incorrectas que se cometen en el cristianismo para beneficiar a las personas y vayan por el buen camino y no desviadas, creyendo que la salvación es porque doy dinero en la iglesia. Se puede dar todo el dinero que quiera en la iglesia, eso no lo salva. Que le digan a veces eso en la iglesia es otra cosa. Entonces,
introspección diaria, o sea, mirarse hacia adentro todos los días. Oiga, ¿yo por qué le contesté mal a esa persona? ¿Por qué yo estaba lleno de ira por otro problema? Y vino esa señora y yo me descargué contra ella. O por lo menos, si ocurrió eso, uno tenga la mente de Cristo y sea capaz de decirle: señora, por favor, perdóneme porque usted no tiene la culpa de que yo tenga un problema en este momento. Le pido perdón, discúlpeme. Es que tengo demasiados defectos. Entonces, usted no tiene la culpa y le pido que no tenga en cuenta mi conducta. Bueno, cosas por el estilo. Ahí sí puede decir: uy, ya está teniendo la mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, otra de las cosas que son necesarias para cambiar nuestra mente caótica y malvada. Dice: por lo demás, hermanos, piensen. Cuando dice piensen, ya está involucrada la mente, ¿cierto? Ya está involucrada la mente. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, o sea, en todo lo respetable, en lo honorable, en todo lo justo, es decir, en lo recto, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre, es decir, de buena reputación, que merezca alabanza, en todo lo que tenga buena fama. Dice que hay que pensar en eso. Y si hay algo más que tenga alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, o sea, digno de reconocimiento, si hay algo que elogiar o admirar, piensen en esto. Más claro, piensen en cosas excelentes, agradables, dignas de imitar. Mantengan su mente ocupada en eso. Pero aquí viene lo más importante y una verdad absoluta que tenemos que hacer: que nuestros pensamientos sean cada día más y más parecidos a los pensamientos de Cristo. Ahí sí podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Y me acabo de acordar de un texto, me parece que es Colosenses 2:3, que dicen: en Cristo están encerrados y escondidos todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si tenemos la mente de Cristo, vamos a tener la sabiduría de Cristo. Sabiduría de lo alto. Imagínense, no sabiduría esta terrenal, natural, carnal, diabólica que habla Santiago, que es la sabiduría pecueca del mundo. Es pecueca comparada, perdón la expresión, pero es pecueca comparada con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Cristo. Y eso es lo que debemos buscar diariamente. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Esto es importantísimo. Primera de Corintios 1:10 dice: les ruego, los exhorto, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa. ¿Todos quiénes? Todos los que sean cristianos verdaderos, todos los que formen la iglesia, o sea, todos los que sean parte del cuerpo de Cristo, que todos hablen una misma cosa, que siempre se pongan de acuerdo, que todos vivan en armonía y que no haya
más divisiones, o sea, cismas o disensiones entre ustedes, sino que estén perfectamente o completamente unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento, en las mismas ideas. Claro, tiene lógica, la Biblia no se equivoca. Si somos cristianos verdaderos y decimos que tenemos la mente de Cristo, todos que tenemos que tener una misma mente. O sea, tenemos que estar completamente unidos en un mismo pensamiento, como lo dije ya, en las mismas ideas y en un mismo parecer. O sea, que todos tengan la misma manera de pensar, el mismo sentir, el mismo propósito. No como ve uno el cristianismo en la actualidad. No es que yo pienso esto, no es que yo pienso aquello, no es que yo pienso tal cosa, yo pienso diferente a usted. Es que yo soy calvinista, es que yo soy arminiano, es que yo soy luterano, es que yo sigo a Agustín de Hipona, es que yo sigo a hombres. ¿Cómo así que seguimos hombres? ¿Y qué cuento de que calvinista y que Juan Calvino y qué tal? Esos son hombres. El uno dijo unas cosas, el otro dijo otras, Agustín de Hipona, pero no tanto también, ese es otro pensamiento, pudo decir otra cosa. Entonces, por eso hay ese caos mental, incluso en el cristianismo. Si todos nos limitáramos a la palabra de Dios, pensaríamos igual. Porque es que a veces dicen, no, es que Calvino dijo, es que Lutero dijo, es que Agustín de Hipona dijo, incluso con los filósofos, es que Karl Barth dijo. Sí, son hombres que tienen conocimientos y saben de Biblia y saben de la palabra de Dios. Y todo lo que digan nunca puede estar por encima de la Biblia. Y muchas son opiniones de hombres, filosofía de hombres, dice la palabra. Y para terminar, Isaías capítulo 26, versículo 23. A todos nos gusta la paz, ¿cierto? Lo primero que da el Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando nos convertimos en forma verdadera es paz. Pero Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Más claro, tú les das paz a todos los que se mantienen pensando en ti. Tú cuidarás, eso es guardarás, ¿no? Tú cuidarás en perfecta paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos, porque en ti ha confiado. O sea, los que ponen en ti su confianza. O sea, que está diciendo que ¿qué? Tú le das paz a todos los que se mantienen pensando en ti. En eso es que deberíamos ocupar nuestra mente. No solamente en cantidad, sino en calidad, en tiempo. Que a toda hora el Señor Jesucristo esté en nuestra mente. Hay personas, y perdónenme que lo diga, pero ¿se acuerdan del Señor Jesucristo? El domingo. Solamente el domingo. Y por la mañana
se levantan y hacen una oración ahí a las carreras y ya, con eso cumplí. Entonces, nuestra mente fija ya no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Nuestra mente puesta en todo momento en el Señor Jesucristo. Y terminamos por hoy. De verdad que mi deseo sincero es que este mensaje, no yo soy un vulgar matacho, un muñeco, que Dios, si me utiliza por misericordia, trato de transmitir las cosas de Dios, no lo que yo pienso. Lo que yo pienso no importa y no vale nada. Es lo que el Señor dice en su palabra y eso quiero transmitir. Y que así sea. Mis videos, eso lo ven. Cuando tiene 50 vistas un video mío, yo me alegro. Yo no tengo 50.000 y 30.000 vistas, pero ¿saben cuál es esa pasión por seguir adelante? Que alguien se suscribe. Hay predicadores y teólogos y todo eso que tienen 500.000 o millones de suscripciones. Yo en este momento tengo 158. Eso no es nada. Pero yo veo que cuando alguien se suscribe, yo digo, bueno, una personita que yo pueda llevar a los pies de Cristo con mi mensaje, con el mensaje de Cristo, pero expresándolo yo, una personita, solo una que por mensaje se interese por las cosas de la Biblia, no por mí, no por seguirme, por las cosas de la Biblia, por las cosas de Dios, con eso me doy por bien servido. Entonces, nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga.